usar ciertas piezas como esta, como esta, como esta, para mostrarles cómo se puede ya sea simplificar su visualización, usar lo que se llama vistas parciales, ya sea en el caso de esta pieza agregar una tabla de agujeros o cotas por coordenadas. Voy a usar mi plantilla y en mi plantilla voy a proyectar la primera pieza haciendo clic en Base. Aquí puedo desplegar de este menú cuáles son las piezas que tengo en este momento disponibles o abiertas en el programa. Entonces voy a empezar con la pieza 0, vista parcial, que será esta acá, ¿correcto? Esta pieza pues tiene una geometría muy sencilla, básicamente es un sol y revolución. Digamos que esta sea mi vista principal y esta sea mi vista lateral. Y hagamos clic sobre OK. Listo. Lo primero que debo hacer es ubicar las marcas de centro, haciendo clic sobre el recuadro pues, en el comando de center mark y haciendo clic sobre el límite más grande, que será este de acá, y luego usando el comando de centerline bisector va a marcar esta línea y esta línea, y él me va a poner una línea que va a pasar justo por la mitad de ambas. Ahora, la geometría de esta pieza pues es lo suficientemente sencilla como para que yo pueda, digamos, acotémoslo así y acotemos la altura total. Recuerden que debo reportar la altura total de la pieza y debo reportar, eso es, debo reportar el diámetro de la pieza y los diámetros de cada una de las cambios de sección. Como esta pieza tiene simetría, entonces puedo únicamente representar la mitad de la pieza. Eso se llama vistas parciales para simplificar mucho la visualización. Para eso entonces en Place Views voy a usar un comando que se llama Crop. El comando de Crop me va a permitir seleccionar una vista, marco Crop, selecciono la vista que yo quiero recortar y en esa vista que yo quiero recortar voy a dibujar un rectángulo. Lo que esté dentro del rectángulo es lo que se va a conservar. En este caso dibujo un rectángulo que pasará justo por la mitad de la pieza y me conservará únicamente la mitad. De este modo pues es mucho más sencillo pues digamos representarla. Entonces ya puedo poner los demás, puedo ponerlos aquí o puedo ponerlos en esta posición. Listo, para representar cada uno de los diámetros que tiene la pieza. La segunda forma para lograr este cometido de recortar la vista es dibujar un boceto en la porción que yo quiero conservar y a continuación usar el comando de crop. Por defecto crop me dibuja un perfil rectangular, pero yo puedo usar un perfil personalizado. Entonces voy a usar en la pestaña de bocetos, voy a seleccionar el comando de spline y voy a marcar la vista en la cual quiero dibujar el boceto. Entonces en este caso voy a marcarlo sobre esta vista. Voy a dibujar un boceto que tenga esta forma, como una especie de línea a mano alzada, y a continuación voy a completar esto con una línea. Listo. Voy a usar el comando de conectar para conectar este punto con este punto y terminar boceto. Voy a seleccionar el boceto y después en la pestaña de Place Views voy a seleccionar el comando de crop y entonces únicamente el comando me va a mostrar o a conservar la parte que está dentro del boceto. Entonces miren que él lo corta de acuerdo a ese perfil que yo he definido para el corte. Listo. Ahora va a borrar estas vistas de acá y voy a hacer el plano para esta pieza para mostrarles cómo se usan las vistas parciales en este caso. Entonces nuevamente comando de Base, aquí selecciono la segunda opción, vistas parciales 1 y PT, que es la segunda que tengo aquí abierta en la segunda pestaña. Voy a hacerla un poco más grande. Ok. Esta pieza voy a generar la vista lateral izquierda y la vista lateral derecha. Listo. Y voy a generar también una vista isométrica de la pieza. Ok, y esta vista isométrica la voy a poner en la parte superior y estas vistas las voy a poner aquí abajo. Listo. ¿Cómo se pueden usar las vistas parciales en este caso? ¿Qué partes de la pieza se pueden omitir para hacer mucho más claro el dibujo? Antes de eso, vamos en la pestaña de anotar, un grupo de símbolos,
y el comando center mark a marcar marca de centro aquí, marca de centro acá, marca de centro, y vamos a marcar las marcas de centro correspondientes, las líneas de centro correspondientes, en este caso entre estos bordes corresponde a este agujero, y aquí corresponde esta región de la pieza. Tengo que poner las marcas correspondientes a el eje. Entonces en este caso pues no me aparece el eje. Recuerden que cuando eso ocurre debo en la pieza agregar con el comando de axis, usando la superficie cilíndrica, un eje y otro eje con el comando de axis. Listo. Si estos ejes quedan muy grandes acá, los pueden hacer más cortos, parándose en la línea en extremo. Cuando aparezca la esfera de color amarillo pueden hacerla más pequeña. Voy a guardar este modelo, vuelvo a mi dibujo y voy a seleccionar la vista. Aquí me va a aparecer que esa vista que estoy marcando es la before. Voy a volver a abrirla aquí y entonces le digo en la pieza asociada, aquí me muestra el comando, pues el grupo de comandos de la pieza, que me muestre incluya este eje y que incluya este eje. De ese modo me va a incluir ambos ejes. Esto siempre lo tienen que hacer en el caso de que tengan ranuras, cuando la ranura tiene un perfil cilíndrico al final. Entonces esta vista tiene la particularidad de que yo puedo omitir ciertas partes. Por ejemplo, puedo quitar esta línea y quitar esta línea, incluso esta acá, perdón, quitar esta y quitar esta acá, y yo puedo omitir esta línea, esto borrémoslo, y aún así la vista va a tener completamente sentido sin necesidad de incluir esas líneas, las que yo acabo de borrar, porque si yo me paro, recordemos que estamos en primer cuadrante, y me paro a observar desde esta dirección, entonces voy a ver esto, y si me paro en la dirección contraria, pues voy a ver esto que estoy marcando acá, y no me va a importar la región de la pieza que está detrás o la región de la pieza que está detrás, que será esta. Sí, porque además de la vista de perfil, de la vista frontal, pues puedo obtener cuál es la profundidad, y aquí voy a obtener cuál es el perfil que yo tengo. Entonces en este caso es perfectamente válido que uno omita ciertas líneas de la pieza cuando quiere aportar claridad, y no se va a perder para nada de información. Listo. El tercer caso consiste en generar el plano, place view space. Voy a seleccionar aquí la pieza que es de la tabla de agujeros. Básicamente es una lámina donde puse un montón de agujeros al azar, y esta lámina entonces yo podría empezar a acotarla usando el comando de dimension. Entonces me paro en cada una y agrego, me paro y agrego, y ya. Digamos que ese proceso, si bien es válido, se puede automatizar un poco usando la comando de tabla de agujeros o de comando de cadena. Listo. Entonces, o de baseline. Para eso necesito, bueno, primero voy a poner las marcas de centro a todo esto. Sin marcas de centro estos no son agujeros cilíndricos. Voy a seleccionar el comando de baseline para generar las cotas que me permiten ubicar las distintas características con respecto a un borde de modo ordenado. Entonces voy a seleccionar primero el borde y a continuación voy a seleccionar la característica, ¿sí? Clic derecho, continuar. Entonces mira, aquí él me generó las cotas paralelas, ¿sí? Lo que estaba tratando de hacer anteriormente. Y también lo puedo hacer, marco este borde y marco todas las características para generar el mismo conjunto de cotas paralelas con respecto a ese borde inferior. Clic derecho, continuar, de modo que sea automático. Listo, esa es una forma. La otra forma es de modo ordenado. Entonces en este caso yo voy a definir un borde que va a ser mi origen. Listo, marco esta vista, el cursor aparece conectado con un elemento gráfico que será el origen, la referencia. Entonces voy a decir que este sea mi origen, y a continuación él me dice que seleccione las distintas geometrías que yo quiero incluir. Entonces voy a marcar este agujero, y por último este. Clic derecho, continuar. Entonces él
me va a organizar de modo en serie la posición de estos agujeros. Puedo realizar lo mismo para los agujeros en el sentido vertical. Entonces para eso puedo decirle nuevamente un ordinate, marcar voy a marcar este borde y voy a marcar los elementos que quiero que él me incluya, que serán estos, clic derecho, continuar, y entonces me lo va a marcar de esta forma. Listo. Entonces aquí tengo la misma información. En este caso ya no tengo cotas paralelas entre sí, sino que tengo cotas en serie donde únicamente me está marcando la posición de los centros y sin necesidad de incluir las líneas con las flechas. Listo. Bien, borremos esta referencia y nos quedamos solamente con él. Bueno, ocultemos el origen. Cuando vamos a usar el comando de tabla de agujeros, que está en el grupo de comandos table, entonces buscamos la herramienta de hole, y la herramienta de hole lo primero que nos va a pedir es dígame cuál es la vista con respecto a la cual usted quiere asociar una tabla. Entonces le digo listo, quiero que me asocie esta vista, dígame cuál va a ser el origen. Entonces usualmente, así como en el comando de ordinate aparecía este icono del origen, también en el comando de hole de la tabla de agujeros también me aparece. Entonces yo puedo decirle dónde quiero que aparezca el origen de las cotas que él va a asignar para ubicarlo en la tabla de agujeros, para ubicar los agujeros en la tabla. Y digamos que el origen pues sea este. Luego él me dice dígame cuáles son los elementos que van a estar incluidos en la tabla. Yo le digo que sea este agujero, y este agujero. Clic derecho, crear, y aquí tengo mi tabla de agujeros. Entonces normalmente cuando usted crea una tabla de agujeros, él va a asociarle una columna para la posición en X, para la posición en Y, para la descripción. Entonces en este caso tengo todos los agujeros, los diámetros, y me dice que son through, que son agujeros pasantes. Estas labels que dice F1, A1, etcétera, yo puedo moverlos. Listo, eso no se tiene por qué quedar quieto porque a veces obstruye otros elementos gráficos. Entonces yo puedo pararme en la leyenda, puedo pararme en la esfera de color verde, en el círculo, en el círculo de color verde, y puedo arrastrarlo y puedo moverlo de modo que lo posicione en una zona en donde sea más claro o no me obstruya otros elementos. ¿Listo? Entonces esto se puede modificar y no se tiene que quedar tal cual. Esa es la forma en la que pueden usar vistas parciales cuando tengan piezas con simetría, vistas parciales cuando tenga piezas en las que hay ciertas líneas que se pueden omitir y la vista no pierde claridad, y esta es la forma como pueden usar una tabla de agujeros para insertar la descripción de la posición de los agujeros sin necesidad de poner cotas, sino únicamente con coordenadas.